Saludos amigos televidentes, bienvenidos a Noticias 24/7 Informa. Pasamos a las noticias para hoy. Cuba y los Estados Unidos iniciaron los pasos para normalizar las relaciones bilaterales entre ambos países después de más de 60 años de un bloqueo impuesto por los gobiernos estadounidenses a la mayor de las Antillas. En mensajes separados, tanto los presidentes estadounidenses Barack Obama, así como el cubano Raúl Castro, anunciaron ayer el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones y la liberación de algunas restricciones comerciales entre sus respectivos ciudadanos. Para un análisis sobre las repercusiones de esta determinación nos acompaña el experto en política internacional, Félix Escoriaza, a quien agradecemos siempre que nos dé su oportunidad de conocer un poco más sobre este tema. Buenas tardes, David. Bueno, su conocimiento nos permite orientar a la comunidad, especialmente cuando hablamos la relación directa que existe sobre el impacto en el país. Puerto Rico tiene que ver algo con esto y Puerto Rico de alguna manera, cuando se habla de un pájaro, las dos alas, una de las alas pudiera verse directamente afectada. ¿De qué manera? Sí, todos los que hemos crecido en Puerto Rico conocemos la poesía sobre ese tema y la verdad es que en Puerto Rico se ha especulado mucho durante los últimos años del cambio que tarde o temprano va a haber en las relaciones con Cuba y Estados Unidos. Yo plantearía lo siguiente, Puerto Rico tuvo su acceso principal y con unas ventajas que no tenían la mayoría de los países del mundo hasta que entraron en vigor los tratados de libre comercio de Estados Unidos con México, Canadá y con los países de Centroamérica y el Caribe. En esta era de globalización y de economías más integradas, Puerto Rico lleva compitiendo con muchos mercados para lograr accesar al mercado de Estados Unidos en términos competitivos. La entrada de Cuba, pues la entrada de otro jugador, claro, va a depender de los términos específicos que logre promover el presidente Barack Obama dentro del margen que le concede la ley que todavía está vigente en Estados Unidos, que declara que la política pública de Estados Unidos, hasta que eso se cambie, es un embargo económico con ciertas excepciones para razones humanitarias, religiosas o culturales, pero el ámbito general está por definirse todavía. Pero sí, es una oportunidad para Puerto Rico intervenir porque Cuba, claro, es un competidor en el Caribe, pero no tiene que ser necesariamente una amenaza para Puerto Rico, sino una oportunidad de desarrollo económico. Qué bueno que trae esto a colación porque de pronto la primera impresión es que existe, es pensar en que compañías nuestras aquí ya radicadas pudieran trasladarse allá, el hecho de que mínimo federal pues no se defina en este país, pues no se pudiera hacer de alguna manera otro atractivo suficientemente razonable, ¿no? Bueno, se habla mucho de las desventajas competitivas que tiene Puerto Rico con respecto a los competidores directos más allá, por ejemplo, en el área de manufactura, en Asia, que no tienen esos controles que tenemos nosotros, pero Cuba todavía no está autorizado en ley para que las compañías de Estados Unidos abran operaciones allí indiscriminadamente, o sea que todavía el acceso va a ser muy limitado y va a haber colaboración entre el Congreso y el presidente para poder definir cuáles son los parámetros para permitir la inversión directa de compañías que puedan tener algunas operaciones en Puerto Rico si fueran a considerar a Cuba en algún momento, pero todavía es muy temprano y la situación no está suficientemente estabilizada como para tú poder saber con precisión qué va a pasar. La pregunta obligatoria, basado en lo que me acabas de mencionar, establece el hecho de que hay unos elementos pragmáticos, decisionales, que están fundamentados en lo que el Congreso pueda decidir, un Congreso republicano, contrario al gobierno demócrata de Barack Obama, y el aspecto del exilio cubano. O sea, ¿qué peso tiene esto? Bueno, en el caso de Estados Unidos, con Barack Obama haciendo este anuncio ayer, él está usando sus estrategias y lo que le permite la ley hacer como presidente porque le da cierto margen y él lo está haciendo en otros temas como por ejemplo en la inmigración, actuando sin esperar por el Congreso, pero como quien dice, pasando de la papa caliente al Congreso para que también se mueva en esa dirección. La presión mundial a nivel de líderes como el Papa y otros líderes de las economías emergentes y las economías avanzadas es que ese embargo debe terminar porque la mayoría de las economías mundiales ya están invirtiendo en Cuba y Estados Unidos se está quedando atrás cuando es el socio más cercano geográficamente. Hay unas personas en Estados Unidos que han recibido este anuncio con mucho beneplácito, hay muchas personas que se oponen políticamente, los líderes que responden directamente a la comunidad del exilio cubano que está en contra de que se levante ese embargo, pues van a seguir hablando en términos de que el embargo debe continuar hasta que no haya un cambio democrático en Cuba, que es el fin que establece la ley
que establece el embargo, ¿no? Que haya un progreso hacia la democracia y al respeto a los derechos humanos. También se ha parafraseado un poco el aspecto de que hay una generación joven que pudiera de alguna manera tener algún tipo de impacto. Félix, gracias por estar con nosotros. Muy valiosa la información y la aportación que nos brinda. Nosotros, sobre este dato y sobre todo lo relacionado sobre este tema que sigue en boga y va a estar en boga, puede usted ampliar y puede tener más conocimiento a través de nuestra página noticia247.pr y a través de nuestras páginas cibernéticas, tanto en Facebook como en Twitter. Buenas tardes.